Bueno amigos, como habéis visto en la miniatura del vídeo, hoy vamos a modificar el sistema de baterías del Trifone, que estamos con el amigo Roberto. Saluda Romina, no? Fai la simpatica, almeno un giorno. Ahora sei la cattiva del canale. Así que bueno, vamos para adentro. Roberto se ha encargado de pasar una infinidad de cables. Vamos a conectar el eólico, vamos a modificar todo eso. Vais a ver qué interesante el vídeo. Así que vamos para adentro. Bueno, de lo que se trata es, el Trifone tiene dos cajones para baterías, uno aquí y otro allí. Le quito un trozo para meter el boiler, pero aquí ahora no vamos a poner ninguna, lo voy a usar para almacenar velas. Y aquí fijaros, accidenti, qué pequeño jaleo tenemos aquí. Vamos a intentar. Esto yo sé que muchos de vosotros lo tenéis en vuestros barcos, ¿no? A lo mejor algunas de las soluciones que vamos a tener ahora os van a venir bien para no tener este cablerío. Así que bueno, lo primero que vamos a empezar es a desconectar y a marcar dónde van, para luego reconducirlos y llevarlos todos a sitio, ¿no? Que quede lo más limpio posible. Vale Roberto, desconecta. Sì, disconnetti pure, non abbiamo più bisogno di 12 volt. Sí, desconéctame todo de allí del cuadro eléctrico. Tutto fuori. Tutto 12 volt, eh? Sí. Anche il figo non va adesso. Già, Ok. E solo 200 Ma volt. quelli grossi Sì? sono fuori? Ok, tutto. C'è solo le 220 ma non sul caricabatterie, eh? Ma quelli che girano così... Sì, lo tirati via. Ok. Bueno, pues empezamos. Lo primero que vamos a hacer es quitar esto. Entonces, como aquí va a quedar punta, cortamos aquí un poco de cinta, porque este todavía está conectado. Y esto, que no me gusta nada, vamos a quitar de aquí. Entonces este será el positivo, esta mierda fuera. Vamos a cortar aquí. Y ahora vamos a soltar esto. Que estos cables de aquí, estos son los paneles solares. Y los paneles solares son una cosa. Entonces vamos a cortar, no, porque tenemos el terminal puesto. Vale, entonces tenemos el terminal puesto, lo vamos a dejar. Bueno, voy a ir desconectando un poco todo esto. Esto, a ver si me aclaro lo que es. Esta es la batería del motor. Rupi, questa prima che è affiancata alla parete, la prima è la del motore, vero? Credo di sì, Marco. Questa? Ma così poca luce fa? No, dovrebbe essere la Toro il motore. Questa è la del motore? Penso di sì, non sono sicuro, Marco. Neanche Devi io. guardare gli alternatori dove arriva il cavo. Ok.
Io pensavo era la Tori, la seconda motore, però. Bueno, os habéis perdido cómo hemos hecho para meter las baterías. Ha sido súper fácil, porque hemos tenido que bajar escalones, entrar por las puertas, agacharnos y tal, fácil, como en todos los barcos. Mira qué bonitas quedan. Ahora vamos a empezar a meter el cablerío. Roberto, ¿vas a fijar aquella en la madera ahora o después? Cosa dici? Faccio adesso? Penso che dopo Faccio fatica. È pieno di cavi quello. Allora devo prepararlo però, Ok. Bueno, Roberto ha elegido baterías de gel, ¿no? Gel. Baterías de gel como nosotros. Fijaros que estando yo aquí podíamos haber puesto litio, podíamos haber puesto cualquier cosa, pero ya os he hablado varias veces del problema que tenemos con el litio en los barcos, que no están preparados y luego requieren de mucho conocimiento por parte del armador a la hora de meter mano, a la hora de las averías y a la hora de los recambios. Llevar celdas, llevar booster, llevar al cambio de alternadores, en fin, llevar BMS de repuesto, por lo menos para la gente que viajamos, ¿no? Para la gente que está en el puerto y que puede tener los recambios enseguida, no, pero si viajas el litio no es buena idea, para mí entender. Bueno, lo que vamos a hacer con esto, fijaros, otro de los problemas que tienen estas baterías, este modelo concretamente, que ya lo habéis visto en muchos sitios, es que el borne de la batería es de aluminio y entonces le roscamos esta varilla que es de acero inox. Entonces a la hora de apretarlo hay que andar con mucho ojo, porque es muy fácil pasar de rosca el polo de la batería, y una batería que vale ¿qué valen estas baterías, Roberto? 185. Que cuestan 185, 200 euros cada batería, te la cargas así, simplemente pasando de rosca el chisme. Questo lo tiro qui. Giusto? Entonces ahora lo que hacemos es meter la barra, meter el pilote, Sotto c'è la ranella. sí, pero no lo metamos hasta abajo. Tutto in basso. No, no. Veis que cuando è Sì. così, le metti troppo. un poco così. Ecco fatto questo già. Sai perché? Perché quando stringi, magari quello viene un po' y rompe sotto. Ecco. Entonces Sì. le dejamos un poco de espacio, un par de vueltas abajo, que no esté el espárrago tocando en el fondo. Entonces cuando tú apretas, si gira el espárrago no rompe abajo. Ok, entonces vamos a ponerlos todos y seguimos. Così è tutto, 2 giri, 1, 2, anche 3. Mi sa che ci mancano dadi. Prendere. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que vamos a girar las baterías, porque veis todo esto nos quedan delante del conector, y lo vamos a hacer para que quede aquí y tengamos este espacio para poner la otra. Entonces le vamos a dar la vuelta a todas estas baterías, y a esta aún no lo sé. Bueno, lo vamos a ver ahora en breve. Todo el cuerpo, Roberto. No. Ma poi giriamo tutte le altre in piano. Dammela a me, lasciala. Dove vai? Così le ci girano tutte. Ne abbiamo ancora una. Sì. Aspetta un attimo. No, dammi a me, qua. Ecco, gira le altre due, Marco, poi le mettiamo a girate. Questa la tengo io.
Bueno, como todos tenéis en el barco esta herramienta muy importante, esta la lleváis todos, ¿no? A poner terminales. Entonces ahora vamos a empezar a cortar cables. Bueno, no todos, porque, claro, me gustaría cortar algunos más gordos, pero no tenemos la herramienta ni tal. Entonces, como lo estamos haciendo con lo que tenemos en el barco, pues nos tenemos que apañar con lo que tenemos. Y esto es que este lo vamos a meter aquí. Entonces lo cortamos por aquí. ¿Esto qué es? Déjame ver. Fuori. Non ho un caricatore. Non ce l'ha il caricatore per il tuo telefono. ¿No? No. Ma... Che telefono Il è? iPhone. Merda de teléfono. Penso che va. Non vedo un cazzo, Roberto. Ah, maldita luce. Faccia di merda, una luce. Perché mi fa così? Cinta negra, que la tengo aquí. Estamos oyendo el ventilador, el eólico que ha puesto Roberto, que es súper silencioso y en realidad no hace mucho ruido, pero ha empezado a soplar un poco de viento y vibra todo el barco. Hostia. Fa un po', Roberto? Fa un po' di vibrazioni di merda. Questo abbiamo detto che era motore, ok. Questi anche. No sé si está pasando. Así. Ma dopo il lavoro che hai fatto si lo tiri fuori? Ho capito, ma se tutta la notte fa così. No, quando non fa vento no. Quando non fa vento, però quando c'è, dei coglioni.
fare, lo sì. Niente intanto, Roma. No, direi, ce lo teniamo. E che cazzo? Claro, perché tu dormi. Ma anche lui dorme, sono io più sensibile. L'ho visto la foto come dorme. Dorme felice, come un bambino. Lui non ha problemi. Ma questo fa, non lo so, deve dormire profondamente perché non ti svegli questo. Fa un rumorone. Madonna. Esto ha sido un fallo técnico, un fallo técnico grande. Pero bueno, también es que no tenemos muchas cosas aquí. Ahora. Tu non dormi più la noche? No. Non dormeva con il mio. Era come questo. Non si poteva. Imposible. Bueno, vamos a ver si soy capaz de grabar esto también.
esto vosotros lo vais a ver en un momento, pero llevo ya aquí 4 horas poniendo cosas, pero bueno, ya voy viendo el final, ya voy viendo cómo va a acabar, me gusta. Y bueno, supongo que vosotros también vais viendo un poco la diferencia, ¿no? Poco que añadir. Hemos pasado esas 2 llaves que habéis visto aquí, que acabamos de conectar, son para el eólico y las placas solares, para que tengan una protección. Van a llevar la corriente a las baterías de servicio directamente, y con esas llaves pues podremos parar una cosa o parar la otra, y además lo tenemos protegido, ¿no? En caso de avería o de cosa podemos parar cualquiera y saltan automáticamente si pasara algo. Bueno, voy a seguir poniendo terminales y más o menos la idea se ve, ¿no? Voy a sacarme esto de aquí ya. Esta es mía, esta es de Roberto. Voy a terminar de conectar estos hilos que quedan aquí. Vamos a meter esto así, esto ya lo va a poner él, este lo vamos a meter, que es los paneles solares y el eólico, y los vamos a meter allí. Y así esto va a quedar así bastante limpio. Vamos a ver de qué manera podemos que quede un poco curiosete. Siempre, como hemos puesto las marcas, pues vigilando. Parli solo? Sì, no, sto parlando con i miei seguitori. Ho dimenticato gli occhiali sopra la tavola. Ok, bueno, Grazie. Porque sin anteojos no veo un carajo ya. Volver a repasar las etiquetas que hemos puesto antes, al principio del vídeo, que hemos ido quitándolo todo y etiquetando dónde van, para que no se nos pierda ninguno. Grazie. Y ahora vamos a ver la mejor forma de conectar esto para que nos quede curiosete. Entonces vamos a hacer esto. Este lo vamos a meter aquí. Este va bien aquí. Este va a ir por aquí, no por abajo. Este también va a ir por abajo. Vamos a ir metiendo unas poquitas de bridas. Este viene aquí. Esto lo vamos a ir poniendo aquí. Stringi bene quelli che devi stringere. Sì, dopo tu, perché adesso è caduto là. Un'altra 17, no, 2. Facci vedere tu. pues una llave inglesa, un algo. Ah, una Blix vuoi? O una carraca. Carracca? Esa que va carraca. ¿No? Blix. ¿Qué Blix? Perché quello che ha inventato si chiama Blix. Pero no tienes una carraca. Che cos'è la carracca? Ah, quella Esto che... es como el gato. Sì, dammi quella regolabile, Romy. No, esa es la llave inglesa. Pappagallo. Che pappagallo? Questo? Il pappagallo sta qua. ¿Esta es papagayo? Per noi sì. Ah, para nosotros es pico del oro. È strano che non si chiama gatto. È vero? Noi diciamo tutto gatto. È vero.
que uno andaba. Al menos solo uno. Bueno amigos, acabamos de comer. Esto llega a su fin. Bueno, no llega a su fin porque todavía tenemos que hacer cosas arriba, pero os voy a enseñar que aquí vamos a conectar el eólico y los paneles solares, que son este cable y este cable de aquí, que como veis tiene un portafusible que a partir de ahora, como tenemos esto, ya no va a hacer falta. Entonces vamos a sencillamente conectar esto aquí, muy simple, y en ese momento tendremos la tensión del cargador de baterías, tendremos también el eólico y tendremos también las placas solares. Quiero enseñaros también algunos detalles de cómo ha ido quedando esto, por si os animáis a hacer alguna copia. Cómo hemos elegido estas baterías, he puesto estas pletinas de cobre que aproximadamente hacen 5 o 6 centímetros por 0,5, toda con termorretráctil para que si cae alguna cosa no tengamos un cortocircuito. Ahora llega el amigo Roberto. Ciao. Quiero saludar a Patricia, La mia sorella. su hermana, que me ha escrito el otro día en un vídeo y me ha hecho mucha ilusión, la verdad, porque me ha dicho que veía a su hermano en los vídeos de YouTube. Así que vamos a conectar esto y seguimos. Però c'è di fare in spagnolo. Sediti, Cosa c'hai? sediti, vieni. E chi se ne che abbiamo frega? posto per due. Anche con il tuo culo magari. Dammi non gli ci occhiali, tieni. va Romy. Il mio culone. Porta il cellulare, fai una foto. Io e lui bloccati qui. Rupi, non ti ho fatto le foto delle batterie? Fa niente. Non è importante? Allora, vedi che qui avevo marcato il 4 e il 2 on. Guarda. Guarda, mio amore. Dopo te la spedisco, Marco. Grazie. Ma siete comodi adesso? Adesso sì, ma è il primo attimo che siamo a posto perché questo è così cattivo. Però è bello, dai, adesso. Adesso sì. Questo devi leggerlo tu adesso però. Ma cosa devo fare? Cioè, se mette che c'è il NIP di cambiare che puoi caricare di più o di meno. Vale, una vez que se cambian las baterías hay que decirle al cargador de baterías qué baterías tiene conectadas. En este caso, este cargador no es muy inteligente y no lo sabe, entonces hay que decírselo. Entonces vamos a buscar el manual. Quello che abbiamo fatto adesso è 13,8. Batería líquido o secche. Alcune batterie abbiamo 13,8, ma no, dobbiamo vedere il tipo di batterie. Il tipo che sono a gel, sono da gel. Allora, vediamo in italiano. Ah, puoi guardare Non c'è in spagnolo? Sì, questo no? Meglio per me. Bueno, voy a cortar porque si no estoy leyendo.